Buenas noches, hermanos, feliz sábado a todos. Qué bueno que nos encontramos aún en épocas vacacionales. Nos damos cita para estar aquí en la casa de nuestro Creador. Antes de empezar con la reflexión de esta noche, los invito a que inclinemos nuestros rostros ahí donde estamos para hacer una oración. Oramos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, alabamos tu nombre, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por permitirnos estar dentro de tu templo de oración. Y al estudiar tu palabra, al meditar en algunos pasajes, historias esta noche, que tu Espíritu Santo esté a nuestro lado, esté en nuestra mente, ayudándonos a entender, a discernir lo que tu palabra tiene para nosotros. Que tu Espíritu sea el que se manifieste, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Esta noche, al buscar el tema para poder compartir con ustedes el estudio, me encontré con esa pequeña frase que quizás hace poco tiempo, durante lo que empezábamos de la pandemia, hacía mucho eco, ¿no? Todos nosotros estábamos con esta palabra, ¿no? Con el temor, con un poco de miedo y a veces de desesperanza, estrés. Sin embargo, es a veces necesario compartirlo porque también son situaciones que se plantean en la palabra de Dios y no siempre platicamos acerca de ellos. Tratamos siempre de tocar pues los temas, pues no sé, lo que suene más agradable, lo que sea más llamativo. Sin embargo, es pertinente también hablar acerca de esto. Y no sé si se alcanza, si se alcanza a distinguir bien. El versículo que está en la primera lámina, ese es el primer momento en el que en la Biblia se habla acerca de temor, en el que se habla acerca de miedo. Y dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ese momento, todo lo que había sucedido en el jardín del Edén había sido gozo, placer, alegría, convivencia con el Señor, relación personal, fraternidad. Todo era hermoso, todo era perfecto, pero en ese momento en el que ellos empiezan a experimentar qué representaba el miedo, por qué sintieron esa necesidad de esconderse, por qué tuvieron que taparse, cubrirse con algo. A partir de ese momento algo cambió dentro del ser humano. Y para nosotros, para cada uno de nosotros, esta palabra tiene un diferente significado, el temor. Algunos es quizás una motivación, un instinto de supervivencia, algo que quizás no queremos experimentar, pero vamos a ver qué nos dice el diccionario acerca de la definición de esta palabra. Y en una primera definición dice: es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. La situación en la que se encontraba Adán y Eva, ¿era un peligro real o era un peligro imaginario? Era algo real, porque ellos ya sabían qué era lo que iba a suceder si desobedecían. Así que como habían desobedecido, ¿qué era lo siguiente que esperaban? La muerte, porque Dios les había dicho, el día que comieran de ese fruto, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Entonces, como ya habían comido de esa fruta, como se habían dado cuenta que estaban desnudos, la situación era algo real, y entonces ese sentimiento de miedo se apoderó de ellos. La siguiente definición dice: sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. También era el caso de ellos. Ellos no querían morir. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder es la paga de ese pecado. Se iban a enfrentar a encarar con el Señor habiendo ya desobedecido. Entonces, el sentimiento que ellos experimentaron en ese momento era totalmente genuino. Y era la primera vez, por eso yo me imagino que a partir de ahí en adelante todos los seres humanos decimos, bueno, en el momento que tengamos miedo, pues nos escondemos.
Por eso difícilmente ahorita cuando tenemos miedo encaramos la situación. Lo primero que queremos hacer es evitarlo, es darle la vuelta, es distraernos, no afrontarlo directamente. Otra definición se conoce como miedo al estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. También miedo refiere al sentimiento de desconfianza de que pueda ocurrir algo malo. El miedo se genera en nuestra conciencia y tiene muchas manifestaciones, porque no solo queda en nuestra conciencia el miedo, también se ve palpable en nuestro cuerpo fisiológicamente. ¿De qué manera manifestamos el miedo? Empezamos a tener sudoración, nuestro corazón palpita más rápido, nuestro rostro cambia. ¿Cuántas personas no han, a raíz de un susto, de un impacto fuerte, no se ha detonado alguna enfermedad? Como por ejemplo, no sé, la diabetes, o los que le da, me parece que se llama embolia, cuando el rostro se deforma. Entonces, a partir del miedo se detonan muchas cosas en nuestro cuerpo de manera física, de manera emocional, y también lo que vamos a estudiar hoy es de manera espiritual. Cómo nosotros como hijos de Dios debemos afrontar entonces el miedo. El miedo puede ser desencadenado por una idea en relación a algo desagradable, razones imaginarias sin fundamento o lógica racional. Y eso suele pasar cuando las personas sufren de ansiedad. ¿Qué pasa con las personas que sufren de ansiedad? Están pensando en 1000 escenarios posibles a los cuales les da temor enfrentar. No ha pasado nada, no está sucediendo nada, pero en su mente están ellos adelantándose, imaginando, es que quizás tal persona me vio feo porque hice esto, esto y esto. O quizás mañana, no sé, voy a tener un accidente, no me va a alcanzar el dinero, va a pasar algo malo. Y esa situación genera un miedo de situaciones que no son reales. Normalmente, para que el miedo surja es imprescindible la presencia de un estímulo que provoque la ansiedad e inseguridad en el individuo. Esto conlleva a unas reacciones físicas por parte de los individuos, como el enfrentamiento o la huida ante dicha situación. Y es lo que les mencionaba hace ratito. Normalmente nuestra naturaleza nos invita, nos insta a huir de ese lugar, porque también el miedo activa un instinto de supervivencia. Cuando tenemos miedo, se activa también la adrenalina en nuestro cuerpo, y por eso también nuestro corazón late y sentimos que sudamos, porque algo está pasando dentro de nuestro cuerpo. Ahora, en otro aspecto, también tiene más efectos el miedo. En psicología, el miedo es un mecanismo de defensa psicológico, fisiológico, que permite al ser vivo mantenerse alejado o a la defensiva y asegurar su supervivencia ante un eventual peligro. No todo entonces del miedo es malo, ¿o sí? Porque también hace despertar en el ser humano el instinto de supervivencia. Pero habrá que identificar esas situaciones en cuando el miedo nos haga actuar de una manera precavida, cuando el miedo nos haga ser cuidadosos, podamos prever algunas cosas que puedan dañarnos. Eso es lo que pasa. En referencia a este punto se puede afirmar que el miedo es necesario y hasta positivo, porque prepara al organismo a reaccionar ante situaciones que requieren una activación neuronal superior a la de otros eventos. Quiere decir que el Señor entonces dejó este sentimiento en nosotros para que podamos sacarle provecho. Pero depende de cada uno de nosotros, nuestra relación personal con Dios, cómo podamos ir afrontando cada una de estas dificultades que vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Les voy a contar una breve historia referente a un campesino y la peste. Y dice lo siguiente: estaba un señor en el campo labrando, cuando de repente ve que aparece un personaje con una vestimenta misteriosa, y lo identificó. Y va y se presenta ante él y le dice: yo sé que tú eres la peste, pero por favor no me hagas nada. Tengo muchas cosas por hacer,
tengo que ver por mi familia, por favor no me hagas daño. Y la peste le dice, no te preocupes, en este momento no estoy aquí por ti, voy caminando hacia la ciudad porque tengo que ir por 5,000 personas allá en la ciudad. El campesino se quedó asustado y dice, 5,000 personas, pero no estoy yo en esas 5,000 personas. Ok, no te molesto más, sigue tu camino. Y la peste sigue su camino, va a la ciudad y pasan los días. De repente el campesino le llegan las noticias y se entera de que no fueron 5,000 personas las que murieron en esa ciudad, sino que fueron 20,000 y se asusta aún más. Sin embargo, siguió trabajando y otro día estando en el campo, ve de nuevo esa silueta que va atravesando el camino y se acerca hacia la peste y enojado le dice, oye, eres un mentiroso, me dijiste que solo ibas a ir por 5,000, pero ya me enteré que murieron 20,000 personas. Y la peste le responde, yo no mentí, yo fui por 5,000, los otros 15,000 murieron de miedo. Y puede sonar un poquito chusco, ¿verdad? Pero ¿cómo afecta el miedo en nuestras emociones? Al principio les mencionaba lo de la enfermedad de la pandemia, porque dependía también mucho cómo afrontábamos la enfermedad, los que la tuvimos, porque yo también fui contagiado. Y había que tener buen ánimo, porque el tener buen ánimo ayuda. Nuestro cuerpo genera dopamina y otras sustancias que nos ayudan a contrarrestar nuestras defensas bajas. Tiene mucho que ver nuestro estado, nuestra salud emocional, en cómo nosotros podemos mantener nuestra salud de la mejor manera. El ser humano, este es un ejemplo, se llama pirámide de Maslow, pero el ser humano se ha encargado de entender la mente, de cómo funcionamos. Y este personaje logró establecer esta pirámide para poder dar de mayor a menor complejidad los mayores miedos, las mayores necesidades que tenemos como ser humano. Y lo que está hasta abajo, si nos hace falta algo de lo que está en la primer base, nuestro cuerpo, hay una desestabilidad en nuestro cuerpo. Si nos llega a faltar la respiración, entramos en una desesperación, en una ansiedad enorme. No sé cuántos han estado a punto de ahogarse, ya sea nadando, con una bebida, con comida o con algo. Es una desesperación tan grande que pensamos que se nos está yendo la vida. Y quizás transcurren 4, 5, 8, 10 segundos, pero para la persona que se está en medio de eso, es eterno, es un minuto, son 2 minutos. La alimentación, si nos falta la alimentación, entramos en crisis. Si no tenemos descanso, entramos en crisis. Y demás actividades que quizás en algunas personas aplican más y en otras menos, pero eso es de manera general. Y así vamos subiendo la pirámide hasta que en la punta encontramos cosas que nos afectan emocionalmente, sin embargo no nos golpean tan fuerte como lo que está por debajo. Entonces el ser humano le llevó tiempo a estudiar esto, pero hay un personaje que desde el principio entendió al ser humano y supo cómo le afectaba el miedo. Y ese es nuestro enemigo. Ya ha sabido muy bien cómo atacar a los hijos de Dios para poder desestabilizarnos. Vamos a ver algunas historias en donde el miedo se hace presente, historias bíblicas donde el miedo se hace presente y es utilizado en contra o en favor de los planes de Dios. Y tenemos esta primera historia en Jueces 6. Y la imagen es conocida para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuántas personas conformaban el ejército de Gedeón? 300 personas. ¿Y cuántos eran el ejército de Madián? En ese tiempo el ejército de Madián era el más temido. Eran los más despiadados, eran los más salvajes, los más, no sé, las peores características que podamos decir, las tenían los madianitas. Todo lo peor. Y todos los pueblos no querían enfrentarse contra Madián porque sabían que iban a perder. Y sin embargo Gedeón va por orden divina
¿Y con cuántos? Con 300. ¿Para enfrentarse a cuántos? A miles, a miles. Bien entrenados, despiadados, mejor armados. ¿Y los israelitas con qué iban? Con un cántaro, con una antorcha y con el poder de Dios, que era lo más importante. Y entonces el poder de Dios se manifiesta. Y yo me imagino la escena en la noche, todos dormidos, embriagados, en celebraciones, el pueblo de Madián, cuando de repente ven llamas de fuego bajando por las colinas, el sonido de las trompetas. Y entonces se confundieron y en medio de su sueño, de su embriaguez, ¿sintieron qué? Sintieron miedo. ¿Y qué pasó? Se empezaron a matar entre ellos. Porque cuando el miedo se apodera de una persona que no tiene la presencia de Dios, no suceden cosas buenas, suceden cosas malas. Y entonces el pueblo de Madián fue confundido, tuvo miedo y entre ellos se mataron. Y esos 300 valientes, esos 300 escogidos, junto con Gedeón, lograron la victoria en el nombre de Dios sin desenvainar una sola espada. Siguiente historia. Daniel capítulo 3. ¿Cómo funcionó el miedo aquí? El rey Nabucodonosor decide hacer una estatua, un monumento. Y entonces declara que cualquiera que no se arrodillase ante ese monumento iba a recibir un castigo. Yo no creo que todo el pueblo de Babilonia estaba convencido de adorar con devoción o de corazón a esa estatua. Pero lo hacían ¿por qué? Porque era un orden del rey. Si desobedecían iban a morir, entonces iban a tener miedo. Tenían miedo y por miedo obedecían. Pero un grupo de jóvenes que confió en su Dios decidió hacerle frente al Señor. Y una de las frases, de las mejores frases de la Biblia está ahí. Porque le dicen al rey: aunque mi Dios no me llegara a salvar, debes saber, rey, que yo no me voy a inclinar ante tu estatua. Y ese es uno de los escenarios pues más importantes para los jóvenes que están aquí hoy en día, también para los adultos que afrontan dificultades día a día. Aunque no veamos quizás un milagro palpable al instante, nuestra lealtad hacia Dios no debe estar nunca puesta en duda. Siempre debemos mantenernos firmes y leales. Nuestra confianza debe estar siempre en Dios. Y mientras todo el pueblo de Babilonia tenía miedo, habían 3 jóvenes hebreos que confiaron en su Dios. 3 jóvenes hebreos que no tuvieron miedo y que pasaron a la historia como un ejemplo de fe y de confianza. Una historia más. Dice el versículo 1 Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. 1 Samuel 17:11. ¿Era real esa situación de miedo o no era real? Era imaginaria. Todo lo que hemos visto hasta este punto era real. Había razones, había motivos para tener miedo. Y todo el pueblo tenía miedo, dice el versículo. Todo Israel, al escuchar a Goliat, tenían miedo. Pero ¿qué pasaba con David? ¿Qué tenía en la cabeza David? ¿Acaso le habían extraído la sustancia del miedo de su cuerpo? Pues yo creo que no. Pero él confiaba en su Dios. Él estaba convencido que al pararse ahí indefenso, sin armadura, con piedras, con una honda de cuero, iba a poder derrotar a ese semejante guerrero bien armado, bien adiestrado y con una fuerza y habilidad enorme. Sin embargo, venció el miedo. ¿Por qué venció el miedo? Porque su confianza en Dios era más grande que cualquier otra cosa. Y me gustó esa imagen porque pinta a Goliat como un verdadero guerrero. Yo recuerdo que en las divisiones infantiles, en los folletos o en los videos animados, pintaban cuando yo era niño, pintaban a Goliat como un personaje grande, gigante, pero gordo o chistoso.
Pero ahí se ve, yo creo que era lo que representaba a Goliat, un personaje despiadado, que era digno de tener miedo. Porque los mejores guerreros, capitanes, príncipes de Israel tenían miedo. Sin embargo, David, con su fe intacta, logró enfrentarse a ese gigante y librar al pueblo de Israel. Otra historia donde se manifiesta el miedo. Podemos ver la declaración de Rahab en ese versículo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y nuevamente se ve el poder de Dios y se manifiesta en la confusión de otro pueblo. Mientras todo el pueblo de Jericó miraba expectante al pueblo de Israel cantando, tocando las trompetas y dándole una vuelta y otra vuelta y otra vuelta, y los días pasaban y solo daban vueltas. Sin embargo, sabían que ese pueblo que estaba marchando allá abajo tenía algo distinto. Tenía alguien que los acompañaba que era más grande que cualquier ejército, y ese era su Dios. Y es que nosotros hoy en día puede ser que ya se nos estén aplicando tácticas de miedo a nosotros como pueblo escogido. ¿Y cómo podemos decir eso? A veces sin reconocerlo, tenemos miedo de compartir nuestra fe. Tenemos miedo de ser firmes a nuestros principios. Tenemos miedo de mantenernos del lado de la verdad. Pero eso ya estaba escrito. Apocalipsis 13, 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La escena de Babilonia. Si no adoras lo que el enemigo te pone, hay una amenaza, hay un castigo. Y qué difícil es el día de hoy mantenerse firme cuando vemos que se trata de distorsionar la figura de la familia, cuando se trata de distorsionar nuestros principios, cuando ya vemos como cosa pequeña la santidad del sábado, cuando ya no valoramos el estar dentro del santuario del Señor. En pequeñas cosas que van sucediendo poco a poco, nosotros vamos pasándonos del lado de la adoración que no es la que Dios quiere. Continúa el versículo: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que estuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y yo les pregunto en este momento, ¿por miedo habremos de recibir esa marca? ¿O con fe pedimos ser sellados por el Espíritu Santo? Es difícil reconocer que por miedo al que dirán, por miedo a perder amistades, por miedo a perder mi trabajo, por miedo a perder comodidad, le restamos importancia a muchas cosas que son santas. Sin embargo, el Señor nos ha dejado una lista muy grande de promesas para que nosotros volvamos a confiar en Él. Si hemos perdido nuestra confianza, si hemos desviado nuestra atención, volvamos a tomarnos de la mano de Dios. Confiemos en quién es Él, nuestro Redentor, nuestro Creador, nuestro sustentador, el Todopoderoso. Salmos 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿A qué nos invita el Señor? A no temer. Salmos 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Salmos 118, 6. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Salmo 115:11, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y estos versículos nos plantean un patrón en lo que dice.
¿Cuál es el mensaje que se repite en estos versículos? ¿A qué nos invitan estos versículos? A no tener miedo, a confiar en Dios, a que Dios va a estar con nosotros asistiéndonos, que Él va a ayudarnos. Pero también uno de ellos dice, temed a Jehová, respetar a Jehová, amar a Jehová. Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Primera de Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Todos estos versículos nos enseñan lo mismo. Si permanecemos en Dios, no tenemos que temer. Si estamos con el Señor, Él nos protege. Si estamos con Dios, Él nos cuida. Si estamos con nuestro Padre, seremos sus hijos amados. Él nos va a proteger de cualquier acechanza. Y el último versículo, primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Entonces, ¿dónde debemos entrar? ¿Hacia dónde debemos ir para huir del temor, para huir del miedo? Hacia el amor. ¿Y quién es amor? Dios. La ley se resume en solamente 2 mandamientos. ¿Y qué dice el Señor? Ámame a mí por sobre todas las cosas, por sobre todo. ¿Y ama a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y hay veces que venimos y decimos que amamos al Señor, que somos leales, que somos fieles, pero decimos eso de un personaje que no vemos, que no lo tocamos, que no abrazamos. Y hay veces que con nuestro prójimo estamos enemistados. Se entendería que es más fácil estar bien, estar en paz, querer, amar a alguien que tenemos al lado, a alguien que podemos abrazar, a alguien que le podemos estrechar la mano, que le podemos hacer buenas obras. Pero es tan complicado a veces el poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esa es la invitación de esta noche, en que entremos al amor. Tratemos de entrar al amor, tratemos de ir hacia Dios, de tal manera que experimentando su amor, experimentando su gracia, su misericordia, nosotros podamos también compartirlo con nuestro prójimo. Nosotros podamos también dar testimonio de eso. Y que aunque hayan muchas acechanzas, muchas pruebas actualmente, y que se va a seguir complicando nuestra situación, nos mantengamos firmes porque sabemos en quién hemos creído y que saldremos victoriosos ante cualquier acechanza del enemigo. Que el Señor nos bendiga, hermanos.